Bien, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy, ¿ya? Jóvenes, ¿me escuchan, no? Estoy compartiendo mi Sí, pantalla. sí, Inge, ¿Se ve la pantalla esta, no? ¿Se ve, no? todavía, Recién, Listo. Bien. Bien, el tema de hoy día es intensidad de campo eléctrico. Y vamos a empezar. Esto no dura más de 20 minutos, exagerando, no es más, ¿ya? Para que no se le va los mecs. Empezamos. ¿Qué es el campo eléctrico? Es la región del espacio. Aquí tenemos la carga, el espacio que va a proveer respecto de esta carga de prueba, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? La carga crea en su zona un campo eléctrico, va a crear un campo, ¿no? Y se hace sentir esos efectos. La carga genera en su alrededor fuerzas conservativas, genera fuerzas conservativas y después se coloca una carga puntual y verifica, ¿no?, el punto de prueba que está afectando en el campo eléctrico, ¿no? Por lo tanto, cuantifica cuánto más o menos afecta esta intensidad de campo eléctrico, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que, fíjense bien, aquí es positivo, aquí también es positivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, se van a acercar o se van a alejar, ¿no? Entonces, ese campo eléctrico puede ingresar o puede salir de esta situación. Puede agarrárselo a la carga o puede volver a expulsar, ¿ya? Intensidad de campo eléctrico, ¿no?, es la fuerza de repulsión por la carga puntual. ¿Qué quiere decir? La fuerza sobre la carga puntual. Esto es la intensidad de campo eléctrico como fórmula, ¿ya? A causa de esta carga que genera, por ejemplo, al espacio campos eléctricos. La fórmula que tenemos es intensidad de campo eléctrico, fuerza sobre la carga puntual. Fuerza sobre la carga puntual. Esta fuerza es la fuerza electrostática sobre la carga. Simplificando esta carga con esta carga me va a quedar esta fórmula. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico es la constante electrostática sobre la carga y el espacio de este al cuadrado. Vamos a ver a dos personas más que estén queriendo incluirse. Vamos a admitirlos, un ratito, por favor. Bien. Seguimos. Entonces, el campo eléctrico llegaría a ser, digamos, esta fórmula, ¿ya? La fórmula que hemos obtenido hace rato es fuerza, carga sobre el intensidad de campo eléctrico, la distancia de separación, la fuerza medida en newtons, la carga generadora se mide en coulomb, ¿no? La carga puntual se mide en coulomb y la intensidad de campo eléctrico es newton sobre coulomb, ¿no? Entonces, eso va a llegar a ser la fórmula de intensidad de campo eléctrico. Otro aspecto que es bien fundamental es las líneas de fuerza son imaginarias, no los vemos las líneas de fuerza. Estas líneas eran presentadas por Michel Faraday, ¿no? Son líneas que proporcionan de forma simétrica. Son siempre simétricos en estos aspectos, ¿no? La intensidad de campo eléctrico es un vector tangente, ¿no? Es el tangente que se ve esa situación. Después, otro aspecto que es bien fundamental es la intensidad de campo eléctrico en el punto P será igual a la suma vectorial, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la suma vectorial y esto se llama principio de superposición.
Bien, seguimos. Hasta aquí, por ejemplo, tenemos la situación de intensidad de campo eléctrico. Ya, otro aspecto que debemos saber, jóvenes, los problemas. Los problemas que tenemos que resolverlos. Es lo siguiente, ¿ya? Tenemos el problema calcular la intensidad de campo eléctrico al colocar una carga de prueba, es 12.5 por 10 a la 6 coulomb. Actúa una fuerza de 2.5. Quiero hacer ese formulario con problemas. Entonces tengo aquí la carga, la fuerza y la constante. Y la fórmula es bien sencilla, ¿no? Intensidad de campo eléctrico, fuerza sobre la carga. Lo hay que sustituir, tenemos ese valor, ¿no? Sustituyendo. Y lo que tenemos, el campo eléctrico, llegaría a ser ese valor, ¿no? Por lo tanto, eso es 200 Newton Coulomb. Otro problema, ¿no? Que es similar a esto, pero vamos a utilizar la constante electroestática, ¿no? Y la fórmula va a ser esto, ¿no? Me pide calcular la intensidad de campo eléctrico en el aire a una distancia de 0.3, en este caso 30 centímetros, 0.3 metros. Y esta sería la fórmula, ¿no? Y esta es la constante. Y reemplazando vamos a tener la constante de la carga, la intensidad de la carga, en este caso la carga en coulomb, la distancia de separación y llegaría a ser ese el resultado, ¿no? Otro problema, ¿ya? Se tiene dos cargas, Q1, Q2, como muestra la figura, y me pide la intensidad de campo eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer para esta situación? Aquí tenemos el diseño de las fuerzas, en este caso de intensidad de campo eléctrico, también son las fuerzas. Esto, la carga de prueba, siempre es positivo. Positivo. Positivo, positivo. Cuando hay signos iguales se alejan, no se atraen, ¿no? Eso sabemos esa situación. Tenemos el punto P. Entre esto y esto es que se aleja, ¿no? Entonces, respecto de esto va a ser la intensidad de campo eléctrico 1 a este lado. Entre este punto P y la Q2, igual. En ambos casos se alejen, pero respecto de esto, aquí va a ser intensidad de campo eléctrico en 2. Seguimos. Reemplazando, esta es la suma y esto sería la resta. Entonces, por lo tanto, tenemos la situación de intensidad de campo eléctrico 1 menos intensidad de campo eléctrico con esta forma, ¿no? Con esa forma. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces tengo aquí del intensidad de campo eléctrico en uno va a ser 45,000 y del otro va a ser 3,600. Entonces, esa situación vamos a tener, ¿ya? Después otro aspecto que es bien fundamental es, en este caso vamos a restar, ¿no? Entonces, restando aquí tenemos 45,000 menos 3,600 es 41,400 sería que vamos a encontrar como intensidad de campo eléctrico total, ¿ya? Bien. Otro problema. Otro problema que tenemos es lo siguiente. Es calcular la intensidad de campo eléctrico en el punto A, dice, como muestra la figura. Sí, Q1 es 250 nanocoulomb y Q2 menos 80 nanocoulomb. Entonces aquí tenemos un negativo y un positivo. Tenemos que hacer aquí la intensidad de campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí es negativo y esto es positivo. ¿Qué hace? Se atrae. Por lo tanto, cuando se atrae, la dirección en este caso va a ser a este lado respecto de la Q2. En aquí, positivo, positivo.
se aleja, en este punto va a ser también la suma. Intensidad de campo eléctrico en 1. Por lo tanto, los dos se van a sumar, ¿no? Sumando vamos a tener que aplicar esta fórmula. Tenemos, reemplazando la constante electrostática, la carga y la distancia de separación elevado al cuadrado. Me sale 250. Y el otro le va a salir 180. Lo sumo, perdón, en este caso se va a sumar, en ambos casos, 250 más 180 me da 430 Newton Coulomb. Eso sería la intensidad de campo eléctrico para este problema. Cuando tengo la práctica de problemas, tengo 7 problemas. ¿Ya? Estos problemas tengo que resolverlo. Y tengo que resolverlo en esta semana, para que el día lunes de la otra semana me entreguen y empiecen a hacer ya las actividades que hemos planificado para esta gestión, para este nuevo enfoque educativo virtual, ¿ya? Bien, jóvenes, no sé si quieren preguntar algo. Quisiera escucharlos y quisiera saber su opinión más que todo. ¿Listo? Les dejo con la palabra. Hola. Profe, Sí, dime. a lo que hemos llevado en el principio, Sí. las tareas que hemos presentado y el examen que hemos hecho, eso, ¿cómo lo va a tomar? Eso lo voy a tabular. Los que han participado tienen su nota. Ya que tienen, les digo, como 100. Esto es como un repaso nomás para ustedes. Los que tienen. ¿Listo? Ah, ya. ¿Alguien ¿Y eso más? hasta cuándo vamos a presentar? Esta semana, el lunes. Pues el lunes tendría que ser mandarlo. ¿El Moodle ha logrado abrir algunos de ustedes? Sí, yo he abierto. Ahí está, por ejemplo, esta parte en video. También tienen el texto para que se ayuden. En documentos no he podido abrir, no había nada. Entonces voy a volver a reenviar, entonces. ¿Ya? Ya. Listo. Ya. ¿Alguien más? Pero, ¿Alguien más? la tarea, profe, la tarea le vamos a enviar, ¿dónde? Pueden depositar a la plataforma o pueden enviar a mi personal. Depende de ustedes. Ya, yo creo que ya les han dado instrucciones para la plataforma, para que veamos también quiénes están haciendo, quiénes no. Entonces quisiera que lo puedan depositar ahí. ¿Listo? Ya, profe. Listo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, acabo de conectarme y tengo problemas en conectarme y quería saber si esta es la tarea Sí, que está esta mostrando es. ahorita. Sí, esta es. En el Moodle, en la plataforma Moodle está la tarea. Ya, ahí también lo mismo está. Pero solamente estoy repasándoles con ustedes, porque yo quiero darles clases de 20 minutos, exagerando media hora, más no. Sé que los megas se acaban, esa es una dificultad también, eso quisiera que entiendan, ¿listo? Listo, profe. Entonces la tarea es esa la que está mostrando ahorita, ¿no? Sí, estoy mostrando eso. Inge, buenas noches, Muy tengo bien. una consulta. Dime.